Y agradezco la disposición para con este espacio de don Gonzalo Monroy. Él es consultor experto en el sector energético. Gonzalo, te veo, te saludo con gusto y también te escuchamos. Adelante. Pues, Oscar Mario, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo, eso vale la pena recalcar un poquito en términos de contexto. Apenas hace unos días hablabas con la secretaria Rocío Nale acerca de estos diferendos de inicio de las consultas en el marco del TEMEC. Y me llamó mucho la atención un tuit justamente donde yo decía que la secretaria había mentido, que había mentido a ti y también a tu público de una manera bastante grotesca. Hice justamente el ejercicio de ir punto por punto y estamos hablando de 15 mentiras en un espacio de 20 minutos, algunas de ellas bastante graves. Voy a empezar justamente con la primera, y yo creo que ese es el punto angular de esta discusión, y es qué dice el famoso capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde habla justamente de la potestad de México sobre sus hidrocarburos en el subsuelo. Suena quizá una cosa de perogrullo, pero la electricidad, uno de los actos reclamados por Estados Unidos y Canadá, pues prácticamente la electricidad no es un hidrocarburo, de hecho es un proceso manufacturado, utilizamos diferentes elementos combustibles para producir electricidad. De hecho, yo te diría de que el tema de electricidad de forma explícita está contenido en 11 capítulos y anexos. De hecho, goza con todas las protecciones de la ley. Eso es algo terminantemente falso. Uno muy importante tiene que ver con respecto a, y lo repito de una manera constante la secretaria Nale, con respecto a la planeación que tiene de aquí. Y justamente Lisa de los inversionistas ha tomado ella un rol donde le dice a qué inversionistas sí pueden o no pueden invertir al Estado en cuanto pueden entrar a la planeación del sistema eléctrico mexicano. Esto es un acto como tal reclamado por los propios inversionistas en el marco del TEMEC. No se le toca a la autoridad determinar, discriminar quiénes sí, quiénes no, bajo qué modalidad pueden invertir en qué sectores. La secretaria Nale piensa que a ella le toca justamente esa parte. Hay un problema también bastante grave, la tercera mentira o falsedad, tiene que ver con que la secretaria trata de engañar donde hay un problema cuando en realidad no lo hay. Se refiere justamente en temas de la transmisión eléctrica y los permisos otorgados. La cifra que te mencionó la secretaria Nale, de los cuales obligaría al sector eléctrico mexicano a hacer los ajustes necesarios debido a que la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, había dado una cantidad indiscriminada de permisos. Bueno, la realidad te lo puede ir adelantando Oscar Mario, es que eso refleja una gran ignorancia con respecto a cómo funcionan la industria como tal. Es muy común de que se obtengan los permisos como una medida previa a obtener los financiamientos. Es bastante común de que haya muchísimos proyectos que solamente existen en papel, en permiso, pero que no vayan a tener una realidad de concretarse. Obviamente estas presiones que ella alegaba que le daban al sistema eléctrico, eso simplemente es una falsedad. Como te mencionaba antes, ya es algo que donde fue muy repetitiva la secretaria, tenía que ver con que ella piensa que la planeación le permite discriminar entre los participantes del mercado. Este, de hecho, es el punto número uno reclamado por los inversionistas, donde habla justamente de este trato desigual que se le da a las empresas que no son Pemex o CFE, en este caso los inversionistas mexicanos. Hay un último punto, yo te diría, mi querido Oscar Mario, que tiene que ver con uno de los puntos más recientes y también uno de los más graves, que es que a partir de un memorándum, la secretaria Nale trata de eliminar precisamente la competencia en la comercialización del gas natural. Es cierto justamente que la cantidad contratada de gas natural, principalmente por CFE, es mayor a sus necesidades. En esto la secretaria tiene razón. Sin embargo, hay que reconocer que CFE hizo su agresiva planeación con base a 5 plantas eléctricas que la propia CFE no construyó e hizo requerimientos, pedidos de gas natural, muy similares, muy superiores a lo que efectivamente consume. Previendo eso, la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la reforma energética de 2013, a través de la ley de hidrocarburos y de disposiciones de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, creó justamente la regulación asimétrica, que donde otras cosas, eso es importantísimo, se dice que la capacidad que CFE no usa será justamente puesta a disposición de terceros. Eso es muy importante para entender que primero se sirve el Estado y lo que no lo va a usar lo puede poner a terceros a través de una prestación, de un pago de una tarifa. Eso es lo que la reforma de 2013 establece. Sin embargo, lo que la secretaria Nale mandó y ha sido reclamado por forma explícita es el tercer punto de los reclamos de consulta,
tiene que ver con que las empresas extranjeras dejen de comprarle a otras empresas privadas, extranjeras o nacionales para que se lo compren únicamente a Pemex y CFE. Ojo, esta es muy importante, Oscar Mario. Es crear un monopolio de Estado, es eliminar una actividad abierta y no regulada, la comercialización del gas natural. Lo que la secretaria está pidiendo es que los privados subsidien la mala planeación de las empresas del Estado, especialmente de CFE. Otra mentira por consecuente de esta mala interpretación tiene que ver con esta creación del monopolio de facto, no de jure, en la comercialización del gas natural. El Estado ofrece justamente diciendo, bueno, la secretaria dijo que el Estado les ofrecía precios más baratos. Eso te lo puedo ir adelantando, eso es una total mentira. En general, los comercializadores privados ofrecen precios entre 10 y 15% más baratos que CFE y Pemex. Muchos de ellos ya tienen su propio gas natural de Estados Unidos y únicamente solo buscan pagar el transporte, cosa que hacen. En cambio, la Secretaría Nacional está diciendo que paguen tanto la molécula, que se la compren, a pesar de que ya es suya, más el transporte. Otra vez, de lo que trata y está buscando la Secretaría es subsidiar los errores de Pemex y, de nuevo, especialmente de los CFE. Bueno, dame, por favor, 3 minutos y regreso contigo. Estoy platicando con Gonzalo Monroy, consultor experto, en el sector energético. Regreso con el licenciado Gonzalo Monroy. Él es consultor experto en el sector energético. Y bueno, Gonzalo, ya dabas algunos puntos de vista en relación a esta disputa que viene entre los gobiernos de Canadá y Estados Unidos frente al de México, porque dicen no se están respetando mucho de lo que está o quedó establecido en el TEMEC cuando se firma ya en el 2018 y entra en vigor 2 años después en el 2020. Y si bien es cierto, como platicábamos durante la pausa, que el capítulo 8 del TEMEC pues es uno muy breve y exclusivamente se refiere al tema de los hidrocarburos. Expertos como Luis de la Calle y otros han mencionado en este espacio que tanto el gobierno de Canadá como el de Estados Unidos ven un buen sustento para, con sus argumentos, avanzar en lo que están solicitando, lo que se contiene en el Tratado de Asociación Transpacífico, del cual México también es miembro. Pero bueno, no quiero desviarte del análisis que tenías preparado para el auditorio, pero yo creo que es un punto también que valdría la pena abordar contigo por tu enorme experiencia y conocimiento. Adelante, Gonzalo. Por supuesto, de hecho, déjame retomar a partir de esa parte, es muy importante decirlo. Y voy a retomar en este caso las palabras de Ken Smith, que fue el ex jefe de la negociación técnica del TEMEC. En otras palabras, quien le tocó arrastrar el lápiz y hacer en todas las mesas de negociación. Él lo ha dicho, el capítulo 8 le permite, así como a Canadá y a Estados Unidos, cambiar sus constituciones. Pueden hacerlo, es su derecho soberano, pero obviamente deben de atenerse a las consecuencias. Esto es gran parte de la razón por la cual estamos conversando hoy, Oscar Mario. Estas son consecuencias que la secretaria Nale trató de minimizar al llamarlas exageraciones. La realidad es que son temas bastante cruciales de los cuales estamos hablando podemos hablar de decenas de miles de millones de dólares. Oye, perdón, Gonzalo, aquí quiero interrumpirte porque también sería muy interesante tu opinión en relación al criterio que jerárquicamente impera con los tratados internacionales en relación a las constituciones de cada país, y nos podríamos ir hasta octubre de 1999, cuando la Suprema Corte de Justicia adopta una opinión en relación a este tema, y en donde dice que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la Constitución. Pero hay quizás cierta confusión al respecto, porque también hay quienes mencionan que los compromisos internacionales deben ser asumidos por los estados que firman estos documentos
independientemente de la parte que jerárquicamente se tendría que respetar. Pero en fin, es un tema también complejo. Adelante, Gonzalo. Claro, en ese sentido es muy interesante que lo menciones. Por ejemplo, los tratados, sobre todo en materia de derechos humanos, están jerárquicamente al mismo nivel de la Constitución. Esas son las jurisprudencias que tienen los tratados en México. Sin embargo, tratados comerciales quedarían como una ley secundaria. Para poner de una manera muy sencilla, quedarían a la par de la ley, por ejemplo, de Pemex, la ley de CFE, la ley de hidrocarburos en el caso energético, quedarían a la misma par. Una cosa muy importante es que estos se empatan y quedan en el mismo camino justamente al ser ratificados por el Senado mexicano. No es una cosa que queda aparte, fuera de la jurisprudencia mexicana, sino que se adopta y se empata. Eso es algo muy importante. Un elemento fundamental de esto, justamente, Oscar Mario, tiene que ver que la Constitución como tal no ha cambiado. Apenas en abril de este año vimos que la iniciativa de contrarreforma energética que mandó el presidente López Obrador había sido prácticamente derrotada y la Constitución como tal no ha cambiado. Y gran parte de los argumentos técnicos por el lado mexicano tiene que ver que aquí se viola claramente el artículo 28 constitucional, que es el de libre competencia y libre concurrencia. Hemos escuchado también innumerables ocasiones, opiniones de la propia Comisión Federal de Competencia Económica que nos dice del trato desigual, este trato preferente que se le da a las empresas del Estado. Ahí me voy a detener un segundo muy rápido antes de entrar a las otras observaciones, Oscar Mario, para decir algo que es muy importante mencionar. El primero, y quizá más importante, es de que esta administración habló mucho, ha dicho, lo dice prácticamente todos los días, de que trata de fortalecer a Pemex y a CFE. Eso está muy bien, eso es perfecto. Todo el mundo queremos eso. El gran problema es de que Pemex y CFE no se han vuelto más eficientes, no han tenido una mayor cantidad de dinero, no han expandido sus actividades. Las redes que no han sido mejores a pesar de este apoyo decidido. ¿Dónde está el problema? La interpretación que ha tenido Manuel Bartlett, en cierta medida también el director de Pemex y sobre todo la secretaria Nale y el presidente López Obrador, es que fortalecer a Pemex significa quitar de en medio o quitar toda la competencia del sector energético mexicano. Ese precisamente es el corazón de los reclamos que han hecho Estados Unidos y Canadá, y te lo puedo ir adelantando, en los siguientes meses también veremos que se unen los de la Unión Europea. Así que eso, por desgracia, apenas es el inicio de un periodo de consultas que pinta para ser un periodo bastante largo. Oye, ¿y qué tanta apertura ves por parte del gobierno para que sin dar continuidad a las famosas rondas que iniciaron durante el sexenio pasado del presidente Peña Nieto, y que precisamente, pues aparte de promover la competencia, recibían inversiones de empresas del sector que tienen la tecnología, sobre todo para la exploración y explotación de pozos profundos? Algo esta semana o la anterior se mencionaba que estarían dando cabida o retomando o dando continuidad a este punto específico que viendo hacia adelante, sobre todo para la exploración y explotación y mayor producción de petróleo, sería muy importante. Mira, qué bueno que lo mencionas. Primero, justamente es facultad del gobierno mexicano decir si hay rondas o no hay rondas. Esto, por ejemplo, no ha sido disputado por nadie. Es su potestad. Esta facultad la tiene el Estado mexicano y si bien deciden no hacerla, no pasa nada. Pero es muy interesante porque ahora se abre este espacio de oportunidad. Se firmaron varias cosas en Washington, de hecho de las cosas muy importantes, y que precisamente la secretaria Nale terminó alabando. Sin embargo, yo te diría de que aquí ese es un claroscuro. Aquí yo te diría que la secretaria miente con la verdad. Lo que no dijo la secretaria es que muchos de esos propuestas, que ella los mencionaba en el orden de 40,000 millones de dólares, una cantidad bastante significativa, pues en realidad son propuestas, cartas de intención de proyectos que se realizan con Pemex y con CFE de la mano del Estado. Lo que la secretaria, yo te diría que olvidó convenientemente, es que ese trato preferencial, sobre todo en materia regulatoria, no lo tiene prácticamente nadie bajo ningún motivo a empresas que quieran competir con Pemex y con CFE. El mejor ejemplo es que ayer, el propio jueves, la propia Comisión Reguladora de Energía negó 11 permisos de electricidad a privados, todos competidores de CFE. Ese es precisamente el trato desigual reclamado.
Curiosamente, esa discriminación, esa omisión del regulador mexicano en el procesamiento de permisos legítimos, legales, es otro de los actos reclamados en el amparo del TEMEC, cosa que repitió incluso al final de la entrevista. Esa parte es interesante, Oscar Mario. Oye, pero también es cierto, tratando de ser objetivos, que habría que poner, o dame tu punto de vista como expertísimo, había la necesidad, perdón, de poner orden en el sector energético y sí, de acuerdo a lo que han señalado también expertos, pues había buenos y malos que estaban pues en este negocio tan importante, sobre todo en el ramo de la electricidad. De hecho, esa parte es muy interesante Sí. y la secretaria incluso habló de que el sector estaba en una anarquía. Anarquía, exactamente, sí. Exactamente, es algo que también me llamó mucho la atención. La realidad es de que eso también por desgracia es falso. Así que hay que recordar de que el sector energético mexicano, todas sus actividades son altamente reguladas y hasta entonces tenemos organismos técnicos regulados del más alto nivel internacional, reconocidos incluso también por la comunidad internacional. Es muy revelador que la secretaria piense que estaba en anarquía simplemente porque había competencia en el sector energético, pero porque no había, y yo te diría que no había posibilidad, no había decencia, para que un funcionario eligiera quién sí y quién no podía participar en el sector. Es muy revelador y creo que ese es de los puntos que más me gustaría enfatizar. La secretaria piensa que la planeación le confiere la facultad de decidir quién participa y quién no, quién puede justamente hacerlo y bajo qué modos. Esto es una facultad, yo diría que excesiva, que no se la da la Constitución, que no se la da ninguna ley, es una interpretación, por desgracia, que ella tiene y de la cual ha formulado la política energética. Oye, rápido, porque tenemos que ir a otra pausa y regreso contigo. Pero pues también se ha mencionado que había muchas empresas, alguna por ahí española, para ni siquiera mencionarla ahorita, que sí se estaba pasando y que estaba cometiendo excesos, aprovechándose sobre todo de su capacidad tecnológica y también económica. ¿Cuál sería tu opinión? La realidad es que eso tampoco es cierto, tan es así que se le ha puesto esta multa Pero histórica. esta misma empresa ha sido sancionada en otros países por sus excesos. Pero no en México, y en México no ha tenido justamente porque tenemos un marco legal altamente regulado y reglas de competencia muy claras. Tan es así que incluso hoy los jueces le han dado una suspensión definitiva y muy probablemente el amparo ante yo diría, esa multa totalmente desproporcionada. Bueno, regreso a platicar con Gonzalo Monroy después de 3 minutos. Si todo el día estás pegado al teléfono... Bueno, regreso con el licenciado Gonzalo Monroy, expertísimo en el sector energético. Mi querido Gonzalo, primero gracias por tu tiempo para explicar un tema tan delicado, tan serio, a la vez tan complejo. ¿Hacia dónde crees que va esta, pues yo no sé, disputa, ¿cómo le llamarías tú a esto que viene entre el gobierno de México y el de Estados Unidos y Canadá por los reclamos que están haciendo en relación a que no se están respetando muchas de las cláusulas y de los puntos en el TEMEC para ofrecer mayor y mejor competencia a las empresas privadas en el sector energético, principalmente norteamericanas y bueno, pues algunas canadienses? Adelante, Gonzalo. Claro, Oscar Mario, mira, yo te diría de que esto se puede solucionar muy fácil en términos técnicos, en términos comerciales, pero obviamente políticamente es un suicidio, especialmente para la secretaria Nale. Si la secretaria Nale se deshace de todos los cambios de política que ha intentado introducir desde 2019, esto simplemente se queda sin materia, llegamos a muy buen arreglo con nuestros socios comerciales y prácticamente se quita esta gran nube, esta gran tormenta que cierne sobre la economía mexicana. Por el otro lado, si de pronto el orgullo, la soberbia, tanto de la secretaria Nale, pero también del presidente López Obrador, hace que no cambien su posición, es prácticamente inevitable que lleguemos en 74 días al establecimiento de los paneles de controversia. Y ahí, yo te lo puedo ir adelantando, vamos a ver un proceso
medianamente tedioso. Vamos a estar viendo muchas cosas desde Washington, desde México, desde Ottawa, en términos de exhibición de pruebas, qué parte sí, qué cosa no, qué cosas se puede negociar. Y en el caso ya extremo, eso yo te diría que es una probabilidad bastante baja, que no se alcance en estos paneles algún tipo de resolución favorable a los intereses de los tres países. Es muy probable de que si México se negara a pagar lo que tuviera que pagar de indemnizaciones, seguramente lo has escuchado con Luis de la Calle, también con Juan Carlos Baker, con Ken Smith, se habla de entre 10,000 a 20,000 millones de dólares. Un elemento muy importante es que esto podría después llegar a crecer si las empresas a modo individual también demandan al Estado mexicano, incluido también en el mecanismo de, en este caso de resolución de disputas de inversionista Estado. Esa cifra puede alcanzar los 35,000 a 40,000 millones de dólares, prácticamente el doble. Así que esto, si en caso de que México se negase a pagar esas cantidades de las indemnizaciones del monto que llegara a ser decidido, Estados Unidos, Canadá pueden poner cuotas compensatorias proporcionales y equitativas a los productos mexicanos. Llámese exportación de aguacates, pero por ahí también he escuchado que se desliza la posibilidad de ponerle algún tipo de tope, o en ese caso algún tipo de comisión a las remesas mexicanas. Obviamente eso sería un golpe brutal a la economía mexicana, de la cual ha obtenido de las remesas pues nuestra principal fuente de ingreso. Oye, le preguntaba a Luis de la Calle, bueno, con base en tu experiencia también, del 1 al 10, aquí nos gusta mucho ese termómetro, ¿qué posibilidades de que se llegue pronto a un acuerdo en esta disputa comercial? Y él hablaba un 6, bueno, él decía un 6. ¿Tú hacia dónde crees que vamos una vez que inicien estas conversaciones primero? Y número 2, ¿qué posibilidades también del 1 al 10 de que se llegue a un equilibrio y a un buen punto de acuerdo para México, Canadá y Estados Unidos? Yo te diría que incluso empezaré por la segunda. Yo te diría que para un buen punto de acuerdo yo lo veo incluso bastante alto, alrededor de un 70, un 7 en este caso, 7, sí. un 7, pero lo estaría mandando hasta prácticamente ya entrado el 2024. Y va a haber prisa por ambas administraciones, principalmente la de Joe Biden y en menor medida de la del presidente López Obrador, para tratar de correr el reloj y con los cambios de administraciones patearle el balón a los siguientes administraciones de ambos países. Ya veremos si ese es el caso. Yo eventualmente creo de que de los 3 puntos reclamados, uno, que es el de petrolíferos, creo que es donde más fácil van a ceder y no veo tanta facilidad en términos de hacer que el regulador, la CRE, empiece a hacer su trabajo. A ver, ahí específicamente, ¿qué quieres decir con un ejemplo? Claro, lo que pasa es que lo que me refería, la Comisión Reguladora de Energía ha negado sistemáticamente por más de 2 años todos los permisos que sean para privados. En este caso, alguien quiere poner una gasolinera de una marca diferente a Pemex, no se le procesa a pesar de que tenga todos sus documentos en orden. Si alguien quiere poner una planta de energía solar o eólica, la Comisión Reguladora de Energía niega el permiso sin justificación alguna, simplemente porque no beneficia o compite con CFE. Todo ese tipo de interferencias es uno de los actos reclamados, uno de los más importantes. No, y eso es importantísimo también mencionarlo y enfatizarlo. No se está demandando a Pemex, no se está demandando a CFE, se está demandando al gobierno mexicano por las políticas públicas que ha introducido. Así que en ese sentido, hasta que no veamos este relajamiento o de plano la remoción de ese tipo de políticas hostiles a la inversión privada, pues continúa la materia de trabajo. Oye, entonces, desde tu perspectiva, ¿se va a extender, si me permites, este paréntesis de diálogo? Ojalá sea de diálogo y no de confrontación. Y mientras tanto, pues Estados Unidos y Canadá, o los inversionistas canadienses y sobre todo norteamericanos, ganan tiempo y todo sigue igual. Por el momento sí, y eso, qué buena pregunta me acabas de decir. Y la realidad es que hay que decirle a la gente dónde estamos al día de hoy. La realidad es de que hoy gran parte de la política energética está detenida a través de amparos, de suspensiones definitivas y suspensiones provisionales. Todos los cambios que ha intentado hacer el gobierno mexicano han sido detenidos. El caso, obviamente, el más conocido, el más, yo te diría, el más ejemplificativo, tiene que ver con la reforma constitucional que mandaron en abril, la cual no fue ni siquiera aprobada en la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados.
Así que México vive en una ley, si lo queremos llamar así, aprobada, que no está en funciones, que no está en vigor únicamente para nuevos participantes, y te lo adelanto, no hay ningún nuevo participante, mientras que todos los que ya estaban en México tienen este régimen de excepción. Es una dualidad que por desgracia te puede decir, también adelantarte, gran parte de que México, y es yo creo que la consecuencia más duradera de estos diferendos, es que México ya no es un lugar tan atractivo para invertir para muchas empresas. Hay muchos otros países, Colombia, Argentina, el propio Estados Unidos, que están buscando y están atrayendo esas inversiones, y dado que México vive en esta dualidad, en este, yo te diría, este laberinto de la soledad, pues nos está dejando fuera de todas las ligas y de todos los intereses de las grandes inversiones. Oye, bueno, y el famoso nearshoring y esas ventajas comparativas y competitivas que tiene México, no solo por su posición geográfica, sino otros activos que ponderan y bien inversionistas nacionales y extranjeros en relación al resto de Centro y Sudamérica. Esa es una excelente pregunta y te voy a poner de esa manera. México tiene todas estas condiciones, tenemos una frontera de 3.300 kilómetros con Estados Unidos, tenemos una muy buena también mano de obra, tenemos la infraestructura para poder catapultar a Norteamérica como la región más competitiva del mundo, por arriba obviamente de la Unión Europea e incluso de esta asociación que está haciendo China y Rusia. México puede ser parte de esta gran hegemonía mundial, puede hacerlo. El gran problema es de que estamos, yo te diría que estamos en discordancia, en disonancia con los valores que están teniendo los demás países, sobre todo nuestros países amigos y socios comerciales. Déjame darte dos ejemplos muy claros. Mientras que en Estados Unidos literalmente la competencia es el modo de vida de las empresas y de los actores norteamericanos, también lo es, en México no lo es tanto. Aquí pensamos que debe ser el Estado el proveedor de todo. Otro ejemplo quizá más pequeño, pero muy significativo, sobre todo en términos de la relación con el Congreso norteamericano, la posición de México ante la invasión de Rusia a Ucrania. México fue de los últimos países en poder condenar, y no se ha sumado ni siquiera de forma simbólica, a las sanciones a Vladimir Putin, sus allegados y al Estado ruso. Obviamente esto nos pone en discordancia con los valores que enarbola Norteamérica. Oye, rápidamente, tenemos 2 minutitos. Decías o dirías en conclusión, y si no me corriges, alejarse de los conceptos de falsa soberanía y nacionalismos malentendidos. Totalmente. Y ese es el gran problema. La Rectoría del Estado pasa por las instituciones. Oye, ¿y quién está a cargo de la Rectoría del Estado también, Gonzalo? Porque son personas, hombres y mujeres, ¿eh? ¿Qué tan honestos, qué tan preparados, qué tan capaces? ¿Rinden cuentas, no rinden cuentas, etcétera, ¿no? No, esa le acabas de pegar al quiz de todo este embrollo. Buena parte es tratar de ser honestos con lo que está pasando. La situación no es optimista en el sector energético y no podemos envolvernos en una bandera pensando que eso va a solucionar los problemas. Al contrario, los está agravando. Hoy Pemex, CFE no están en una mejor posición donde estaban en 2018. De hecho, en 2018 ambas empresas salieron con ganancias positivas, les dejaron con ganancias. Hoy estamos hablando de que Pemex 3 años después acumula pérdidas por más de $60,000 millones. Finalmente, Gonzalo, y de veras, qué bueno que tuvimos oportunidad de platicar contigo. Se ve que conoce el tema. Bueno, dices, llevo 20 años analizando. Si te pusieran de árbitro en el panel de controversias, y te dijeran, adelante, Gonzalo, ¿qué nos dices? ¿Qué le dices? Estás abriendo.